Buenas tardes, muchachos. Quisiera que me confirmen si me están escuchando. Se escucha, ingeniero. Muchas gracias. He puesto el tema del examen parcial en la pantalla. ¿Están mirando eso? Sí, Sí, ingeniero. Bien, correcto. Vamos a hacer una revisión de lo que fue el examen para que tengan más que nada la solución, que yo pienso que las preguntas de problemas no ha sido tan, bueno, es lo que hemos hecho, ¿no? De repente en la de teoría puede haber duda, vamos a aclarar eso. Vamos a hacer por eso una revisión rápida de esto, ¿no? Bien, entonces, en lo que refiere a teoría, ya lo había mencionado algunas veces, la respuesta que ustedes deben dar debe estar referida estrictamente a lo que se pregunta, no hablen más. Algunos se ponen a hablar de teoría, cuentan cosas que nadie les ha preguntado y después de varios reglones recién contestan la pregunta. Entonces, eso como que yo pienso que les hace perder el tiempo y un poco los desorienta también de dar la respuesta correcta, exacta, no hacer más, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí tenemos la pregunta A, que valía un punto y dice, se recomienda que la inclinación de la rejilla en una toma tirolesa varíe entre 30 y 45 grados. Nosotros sabemos que esa es la recomendación, ¿de acuerdo? Eso nosotros lo sabemos. Y la pregunta es, ¿por qué esta inclinación no podría ser cero? Esa es la pregunta. Y en base a eso debe contestar ustedes, ¿no? ¿Por qué esa inclinación no podría ser cero? Bien, entonces, bueno, he tenido varias respuestas. Voy a aprovechar esta parte de la teoría para que, a ver, para la participación de alguno de ustedes. A ver, ¿alguien quisiera participar respecto a la primera pregunta? ¿Por qué la inclinación no podría ser cero en una rejilla tirolesa? Y a pesar de que, recuerdan el video que nosotros vimos, la rejilla que se mostraba sí tenía inclinación cero, ¿no? Sí, es una recomendación y, sin embargo, se observa en un caso práctico que no se había respetado esa recomendación, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué esta inclinación no podría ser cero? ¿Por qué está mal que sea cero, no? ¿Alguien quiere intervenir? Ingeniero, A ver, la señorita primero, por favor, su apellido. Aguilar Medina. Bien, Aguilar. Aguilar Medina. Sí. Bien, dime, Aguilar. Ingeniero, es por la basura que se puede acumular ahí, debido a que no hay mucho pendiente, se puede atorar, ¿no? La rejilla. Ya, está bien. Está bien tu respuesta, claro, es para evitar, pero la palabra que has utilizado no es la correcta. En el sentido de que no es la palabra la correcta, la más conveniente no es basura, ¿no? Y no creo que hayas puesto eso en el examen porque no recuerdo haber leído ese texto. Pero sí es correcto, ¿no? Para ustedes, bueno, ustedes ya lo sabían, la inclinación que se le da a esa rejilla es justamente para evitar que cualquier elemento que esté pasando, ya sea principalmente de fondo, ¿no? Una piedra que está rodando, por ejemplo, encuentra una pendiente, entonces por la misma inclinación va a rodar y no se va a quedar allí. Sin embargo, si es una superficie horizontal, como está sugiriendo la pregunta, es muy probable que por su propio peso esa piedra y las que vengan se estanquen allí, ¿no? Y no pasen, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no puede ser cero, ¿no? No debe ser cero, sería la respuesta, ¿no? Porque puede ser cero, porque hemos visto que lo ponen en cero, ¿no? Bien, Aguilar, muchas gracias. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Está claro eso? ¿Alguien que no esté de acuerdo o alguien que quiere hacer alguna acotación puede indicarlo? ¿Ninguna? Bien, la siguiente pregunta ¿es conveniente construir una boca tirolesa en un río cuya pendiente es 8 por 1000? Esa es la pregunta. ¿Alguien quiere contestar? Ingeniero, A ver, Soto. dime tu apellido, por favor. Soto. Soto, muy bien. Sí, Dime. bueno, no es favorable debido a que se pueden depositar los finos por la poca pendiente, ¿no? Es por eso, básicamente. Claro, es correcto, sí. Bueno, es una respuesta bastante escueta y es la correcta, ¿no? Soto me dijiste, no, ya. Es correcto porque efectivamente, ¿no? Si es un río con pendiente baja como 8 por 1000, entonces quiere decir que
el transporte que va a haber de fondo allí, por la baja pendiente va a ser, y por la baja velocidad, con toda seguridad ahí en el fondo de un río, por la poca pendiente que tiene, va a ser que los finos inclusive estén avanzando en forma de barras por el fondo, ¿no? Entonces, si imagínense, colocamos una bocatoma tirolesa en un río de esas características, lo que va a pasar es que toda esa barra de sedimento que está avanzando va a caer dentro de la rejilla, ¿no? Y en consecuencia vaya a la primera pasada nomás va a llenar el canal de conducción de estos sedimentos, ¿no? Entonces esa rejilla va a quedar inutilizada. ¿De acuerdo? Ese tipo de respuestas son las que ustedes deben dar. Gracias, Soto. Ese tipo de respuestas es la que ustedes deben dar, porque si se ponen a dar vueltas en una respuesta, al final se van a confundir y no va a ser clara su respuesta, ¿no? ¿Ok? La siguiente pregunta. Explique las ventajas y desventajas de utilizar una bocatoma directa. Acá son dos cosas, ¿no? Primero tienen que hablar de las ventajas y luego tienen que hablar de las desventajas, ¿no? Y eso lo hemos mencionado en clase. ¿Alguien quiere intervenir? Yo, ingeniero. Pido. Cristóbal. Cristóbal, ¿no? Sí, mi apellido es Cristóbal. Adelante, Buenas Cristóbal. tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, las ventajas es que es bastante barato y se puede usar material del lugar, ¿no? Como piedra, barro, maderas, etcétera, ¿no? Y la desventaja es que cuando hay avenidas, se pierde, ¿no? O se destruye por las avenidas o por los grandes caudales, ¿no? Esa sería la desventaja. Ya. Te faltó algo más allí, y es lo que le faltó a la mayoría. A la mayoría puesto que no le puse con puntaje completo. Que era un comentario que yo les había dado también en su momento. O sea, domina bastante el programa y nos gustaría... A ver, lo que sucede ahí, Cristóbal, es, y lo mencioné, que la desventaja que tienen estas bocatomas que son directas es que no captan mucho caudal. O sea, el caudal de captación que ellos toman de un río es bastante pequeño en relación al caudal que transporta el río. Por ese motivo no necesitan barraje, no necesitan ninguna estructura, solo las que hemos visto, ¿no? Inclusive la foto que les demostré de la bocatoma en Puente Alco, que estaba hecho con troncos de madera, ¿no? Que orientaba el agua en dirección a esa compuerta, pero ese caudal, pues, que se capte es un caudal bastante pequeño en relación a lo que trae el río, ¿no? Esa es la desventaja que tienen estas bocatomas directas, ¿no? Y eso es lo que faltó complementar en muchos de los casos que ustedes respondieron. La mayoría contestó como ha contestado el alumno Cristóbal, ¿no? Gracias, Cristóbal. La siguiente pregunta es: explique cómo influye en la viabilidad ambiental el uso intensivo de monocultivos. Y acá la pregunta está bien centrada en una cosa, dice: explique cómo influye en la viabilidad ambiental. No dice que explique cómo influye en la viabilidad económica o otro tipo de viabilidades, ¿no? Entonces, la respuesta han tenido que centrarle en eso de la viabilidad ambiental. Algunos han hablado, pero han hablado cosas que tienen que ver con la parte del aspecto económico, ¿no? Y eso lamentablemente no es la respuesta, ¿no? La respuesta tenía que estar ceñida a lo que es la viabilidad ambiental, ¿no? ¿Alguien quiere intervenir respecto a esa pregunta? Bueno, voy a tener que hacer, yo quiero que intervengan, ¿no? Vamos a ver a quién veo por acá. Carlos Rivera Acuña, ¿puede prender su micrófono, por favor? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Dime, ¿cuál sería para ti cómo influye en la viabilidad ambiental? Yo no estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo cómo influye, ¿no? El uso intensivo de monocultivos. Me parece que influye de manera negativa debido a que se pueden generar plagas o agotamiento del suelo, ¿no? A ver, ¿cuál es tu apellido? Te dije sin mirar ahorita. ¿Cuál es tu apellido? Rivera. Rivera, ¿no? Ya, es correcto, has dicho justo los dos puntos que son la respuesta, ¿no? La generación de plagas, lamentablemente el monocultivo, como no es una variedad que solo se
orienta a lo que es un solo tipo de cultivo, entonces eso genera que otros insectos se proliferen, ¿no? Y eso es lo que y eso es lo que pasa en este tipo de cultivos, ¿no? Aparte también, eh, nosotros no sabemos mucho de esto porque no nos corresponde, pero en el campo el ingeniero agrícola saben bien que cuando plantan un cultivo deben plantar otro para que el suelo se nutra, ¿no? Entonces hay un cambio de cultivo. Si estamos utilizando uno solo, ese suelo se va agotando y se hace inservible. Y cuando vayamos a plantar el mismo cultivo, ya el suelo está bastante no apto para la agricultura, ¿no? Entonces esos son justamente los dos puntos, ¿no? Tanto el agotamiento del suelo como la proliferación de insectos que van a abundar en ese tipo de cultivo, ¿no? Obviamente esto, si lo vemos desde el punto de vista económico, va a ser muy rentable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, este cultivo este tipo de cultivo es bastante rentable, pero desde el punto de vista ambiental no es favorable, ¿no? Entonces, a eso iba la pregunta. Algunos me hablaban de la parte económica, pero esa no fue la pregunta que se hizo, ¿de acuerdo? Muchas gracias al uno que contestó. Acá hay otra pregunta, dice, de acuerdo a lo mostrado en clase, explique por qué el uso de pesticidas en la agricultura representa un peligro para la salud. Ese era uno. Y la otra es, ¿qué medidas se deberían adoptar para evitar este problema, ¿no? ¿Ok? Eso está referido al uso de pesticidas y está orientado a lo que se mostró en clase, ¿no? Entonces, el alumno que no vio el video y ha contestado, obviamente va a contestar en relación a lo que él piensa que es el uso de estos insecticidas en la agricultura, pero la pregunta era en relación a lo que se vio en clase, ¿no? ¿Alguien quiere contestar? De nuevo voy a tener que preguntar a los que están aquí, vamos a ver. Yo, ingeniero, ¿Su apellido? Su apellido, Salazar por favor. Medina. Salazar Medina. A ver, Salazar. Ya en el video se mostraba que el peligro era principalmente por la exposición de los trabajadores sin una protección adecuada, que mencionó que a la larga iba a traerles problemas. No, a corto plazo probablemente no, pero ya al paso del tiempo ya se iba a notar este efecto nocivo que traían los pesticidas. Ya. Y mencionó que para solucionarlo se podría reducir el tiempo de exposición y también la elección de productos con menos componentes nocivos, ¿no? Ya, eso responde a las dos preguntas. O sea, tú dices que el uso de pesticidas en la agricultura representa un peligro para la salud porque las personas que aplicaban el insecticida no se protegían. ¿Y eso Sí, nomás era? y por el largo tiempo de exposición también que estaban ahí. Ya, para evitar ese problema, ¿qué es lo que está sugiriendo? Bueno, que un uso adecuado de protección, el equipo de protección y reducir el tiempo también en lo posible y también buscar productos que tengan componentes que no sean tan nocivos. Ya. A ver, para cerrar contigo, Salazar, ¿tú consideras que entonces que no debería usarse los pesticidas en la agricultura? No, sí debería usarse, pero con moderación y con un adecuado equipo de protección. Ya, tu respuesta está bien, pero te ha faltado complementar algo más. ¿Alguien más quiere intervenir? Gracias, Salazar. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Apellido? Achuyi. Achuyi, a ver, Achuyi, dime. Ya, bueno, el peligro que representan los pesticidas es, como ya le había mencionado mi compañero, ¿no? Que los que, eh, los que ponen el pesticida, los pesticidas están muy expuestos y por otro lado también se aplica directamente a los productos, a las verduras, a las frutas directamente y estas van en directo al consumo, ¿no? Y tal vez una de las medidas que se debería aplicar es que no, en conjunto un trabajo con el Ministerio de Agricultura y municipalidades se deberían prohibir el uso en caso no tenga una intervención técnica. Ya, esa sería tu respuesta entonces, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, Achuyi. ¿Hay una señorita que quería intervenir? Una alumna me pareció escuchar. Sí, ingeniero. Sí, Era ¿tu más que apellido? nada Aguilar Medina. Ah, de nuevo Aguilar, dime Aguilar.
Sí, era más o menos lo que dijo mi compañero, era que los que usaban los pesticidas no estaban capacitados para usarlo. Y bueno, lo compraban directamente y hacían sus fórmulas inadecuadamente y también lo echaban a los ríos, ¿no? Malogrando así no, no, o sea, no, malogrando el ambiente, ¿no? Los ríos, los frutos y bueno, a ellos mismos, ¿no? Que no estaban debidamente protegidos. Muy bien, Aguilar. Sí, es correcto, correcto tu respuesta. Bien, lo que han contestado en general los tres alumnos es correcto, ¿no? Y lo que le contestó el primer alumno también, en el sentido de que no está mal el uso de insecticidas, ¿no? El uso de insecticidas de pesticidas en la agricultura no está mal. Si no, no habrían pesticidas, no se fabricarían, ¿no? El detalle está cómo lo aplicamos aquí, ¿no? Es algo similar a lo que sucede cuando uno está enfermo, ¿no? Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que hace? Tiene un pequeño dolor de cabeza o tiene un poco de tos, muchos que hacen van y se compran un antibiótico, ¿no? Se siente un poco mal, van a la farmacia y se compran el antibiótico más fuerte que hay, ¿no? Y se lo toman, ¿no? No se dan cuenta que ese antibiótico, si bien es cierto, los puede sanar en esa oportunidad, pero también lo está perjudicando a usted porque está dañando su salud, sus defensas se le están bajando y en una situación similar ya el efecto no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, igual sucede con los agricultores, ¿no? Entonces, ellos ¿qué hacen? Aplican el veneno que es más fuerte, ¿no? El más fuerte el más perjudicial, el más dañino, lo aplican y lo aplican sin ningún medio de control, ¿no? Ustedes han visto, las personas están expuestas, aplican el veneno, que es un veneno mayor al que realmente necesitaría el cultivo al cual ustedes están aplicándole. ¿Qué hacen después? Los depósitos los botan a cualquier sitio, se vio en el video que lo botaban a un canal con agua. Entonces, ese es el problema, ¿no? El problema en realidad no es el uso del pesticida, sino el problema es cómo se está usando el pesticida. No hay una regulación que indique de qué manera se va a utilizar o para tales cultivos va este pesticida, o este es el protocolo que se debe seguir para aplicar el pesticida. Las personas deben tener tal tiempo de exposición de aplicar este pesticida, ¿no? Durante tanto tiempo, y deben estar vestidos con los siguientes implementos de seguridad. O sea, todo ese procedimiento no existe. La gente lo aplica de manera muy artesanal y ese es el problema que se ha visto en este caso y que lamentablemente en los videos que nosotros presentamos era referido a nuestro país, ¿no? Y eso nos atañe a nosotros, ¿no? Pero eso no es solo del Perú, también es un problema a nivel latinoamericano, ¿no? Principalmente, ¿no? De acuerdo, la siguiente pregunta es, bueno, acá era describir más que nada, ¿no? Explique por qué es importante el estudio climatológico en un proyecto agrícola. Bueno, acá lo voy a mencionar porque no había mucho, que era más que nada, prácticamente esto sí era más que nada repetir lo que se había mencionado. Había que mencionar las variables que se hablaron, ¿no? La precipitación, la temperatura, las heladas, la humedad relativa, pero indicando, por eso valían 2 puntos, ¿no? Indicando por qué razón, ¿no? Por qué razón la temperatura, la precipitación, por ejemplo, ¿no? Para saber en qué meses hay más lluvia y en qué meses se debe sembrar una mayor cantidad de hectáreas, ¿no? Y lo mismo que la temperatura y las heladas, ¿no? Más que nada para identificar periodos de tiempo en los cuales uno tenía que proyectar la siembra, ¿no? Eso era lo que había que explicar, ¿no? Algunos ponían simplemente escribían, ¿no? Precipitación, humedad, temperatura, pero no decían por qué, ¿no? Entonces eso obviamente no tiene un puntaje completo, ¿no? Y finalmente, la última pregunta dice, menciona la importancia que tienen los proyectos especiales para el desarrollo, y aquí viene la acotación, ¿no? La pregunta dice claramente para el desarrollo de nuestro país, ¿no? No estamos hablando de una sola región, no, no, la pregunta no decía la costa, la sierra o la selva, ¿no? Entonces la pregunta hablaba en global, entonces acá la respuesta también tiene que ser en global, ¿de acuerdo? ¿Algún alumno quiere intervenir? Yo, ingeniero, buenas, Apellido, buenas noches. Montoya. Muy bien, adelante, Montoya. Allá, principalmente, ¿no? Para la gente que vive, para la agricultura, esto va a ayudar a que mejore, ¿no? Esa actividad y a que se incremente. Otro sería, como viene la agricultura, entonces se va a poder mejorar la calidad de vida, ¿no? De las personas, ¿no? Y nada, esas personas también podrán, vender, ¿no? Sus productos, ¿no? Sus Ya, productos. Eso sería todo. bien, Montoya.
te ha faltado complementar algunas cosas más. ¿Alguien más quiere intervenir? Tu respuesta está bien, pero parcialmente, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? Yo, ingeniero ¿Apellido? Aguirre. Adelante, Aguirre. También podría ser ingeniero sobre ¿no? A veces como no hay proyectos o las personas siembran sus productos artesanalmente, ¿no? A veces solamente esperan las lluvias para que puedan sembrar, cosechar sus productos, ¿no? Y con esos proyectos especiales ya se podrían tener mejores ¿no? Sistemas de riego, ¿no? Riego por aspersión, goteo, como se estaba viendo, ¿no? En ¿Ya? esa parte apoyaría bastante en ese sentido. Muy bien, Aguirre. Quisiera una opinión más. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo, ingeniero Soto. ¿Apellido? Soto. Soto. Ingeniero, puede ser, bueno, creo ya mencionaron el equilibrio hidrológico, por ejemplo, del equilibrio de transportar aguas a otras cuencas, ¿no? Y también la calidad de vida, pero creo que también puede ser importar tecnología, porque cuando haces un proyecto especial, de cierta forma, en cuanto a tecnología, vas a requerir nuevas formas de hacer proyectos, ¿no? Por Ya. ejemplo, el túnel intercuenca, ¿no? Y bueno, eso que creo que podría ser también. Bien, Soto. Bueno, las primeras preguntas y eso es lo que le decía, está bien, pero parcialmente han estado orientadas a lo que es la agricultura, ¿no? Entonces, los proyectos especiales de nuestro país, porque está hablando de nuestro país, la pregunta no es, menciona la importancia que tienen los proyectos especiales en la costa de nuestro país, dice, en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, esa pregunta englobaba a las tres regiones, ¿no? Entonces, ustedes han visto que si bien es cierto en la costa la agricultura es el pilar principal, el objetivo, junto con la generación de energía eléctrica que corresponde a estos proyectos que están ubicados en esa zona. Sin embargo, en la sierra y mayormente y con mayor incidencia en la selva, estos proyectos han estado orientados más que nada a mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Construyendo carreteras, colegios, postas médicas, pequeñas centrales hidroeléctricas, aserraderos, piscigranjas, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso faltó complementar, por ese motivo no les he puesto el puntaje completo a los que me hablaron solo de la costa, tampoco les he puesto 0, ¿no? No le he puesto la mitad del puntaje, pero faltó complementar el resto, referido al resto de nuestro país, ¿no? Lo que acabo de mencionar, que es lo que corresponde a los proyectos especiales, a su función, a su objetivo en las zonas sierra y selva de nuestro país, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, algún comentario de esta primera parte de teoría? ¿Ningún comentario? Bien, su segunda práctica que va a ser este miércoles ya está preparada, ¿no? Ahí voy a innovar en cierto modo en la parte de teoría, ¿no? Ya no va a ser, voy a probar qué sucede si es con alternativas, ¿no? Entonces, esa primera parte de teoría va a ser con alternativas. Voy a ver qué tal les va a ustedes cuando se les pregunta con alternativas. Pero nuevamente recalco, por favor, lean bien lo que se les pregunta, ¿no? Lean bien, interpreten bien, entonces no... Entonces, como es una pregunta de alternativa, van a ser 8 preguntas y el tiempo va a ser de 20 minutos, ¿no? O sea, ustedes leen la pregunta, que lo pueden leer máximo, en menos de un minuto van a leer la pregunta y van a tener 2 minutos para pensar más o menos por cada pregunta, o un poco menos, ¿no? Pero yo pienso que la persona que sabe va a marcar tranquilamente la respuesta, ¿no? Pero eso sí, les pido que primero tienen que entender bien la pregunta, ¿no? Antes de contestar. Y voy a ver qué tal les va en ese tipo de preguntas, ¿no? Yo espero de parte de ustedes la mayor honestidad, muchachos, al momento de contestar, y si ustedes se van a estar enfocando en querer pasar la pregunta a sus compañeros, obviamente les va a faltar el tiempo, ¿no? Si ustedes se enfocan en contestar, les aseguro, y si saben la respuesta, no van a tener problemas en contestar la alternativa y el tiempo no les va a ser insuficiente, ¿no? Entonces, esa experiencia van a tener el próximo miércoles y vamos a ver cómo les va. De acuerdo a eso, veremos cómo es el final en la parte de teoría, ¿no? Ok, sí, dime. Adelante. ¿Van a hacer bastantes preguntas teóricas? 8. Ay, 8 con ok. alternativas, ¿no? Ustedes leen y marcan la alternativa que ustedes consideren la más adecuada, ¿no?
8 para 20 minutos considero que es suficiente, no es no es demasiado. Le hubiera puesto 25 preguntas para 20 minutos, ahí sí ni hablar, ¿no? Pero 8 para 20 está bien, ¿no? Bien, continuamos entonces. El siguiente problema no lo voy a menos que alguien tuviera alguna consulta, no lo voy a desarrollar porque esto es exactamente lo que ustedes han hecho tenemos un ejemplo de esto, ¿no? De esto no hay nada raro, nada normal, a menos que alguien me diga, ¿y qué pasó acá, no? Y acá algo que es, a ver, acá está. Esto es lo que algunos no han hecho, creo que nadie ha hecho esto, ¿no? Se pide diseñar la captación, o sea, sus dimensiones, tanto de la captación y el canal colector, mostrando sus dimensiones en planta y corte. Eso no lo han hecho, ¿no? Entonces, los alumnos que no lo han hecho, pues no pueden tener 5 puntos, no tienen que tener menos de 5 puntos, ¿no? Entonces, le digo eso porque si no han completado esa gráfica, entonces no esperen tener los 5 puntos, ¿de acuerdo? Eso creo que la mayoría no ha presentado esta gráfica, ¿no? Era poner el perfil y la planta tal como hicimos en el ejemplo. En el ejemplo se puso de esa manera, ¿no? En el Jamboard me acuerdo que está eso, ¿no? Algo similar tendrían que haber puesto al final, ¿no? Por eso le digo, este problema, a menos que alguien me diga lo contrario, no habría mayor cosa que hacer, ¿no? Porque es exactamente lo que hemos hecho en la clase. La única diferencia que, bueno, para cada uno era, digamos, personalizado porque estaba en función de sus letras de apellidos, ¿no? Entonces, bueno, aquí no voy a hacer mayor acotación. ¿Alguien quiere hacer un comentario respecto a esto? Bien, entonces, si están así es porque tampoco tienen duda en este tema, ¿no? Bien, vamos a ver entonces el siguiente problema, que es rápido realmente el problema, tampoco no es muy difícil. Dice la superficie de cultivo del problema anterior, o sea, del que estaba hablando que era de la captación, está formado por un suelo cuya textura está mostrada en el cuadro 1, y el cuadro 1 estaba a partir de los apellidos, ¿no? Acá un alumno me dijo que le faltaba su apellido, bueno, tenía que incluirse en el primer rango, no se me pasó realmente, a Chuyi, ¿no? El alumno Chuyi. Bien, entonces, en función a eso, decían, si en cada campaña de riego del mes de julio, o sea, ya se había identificado el mes, estamos hablando de esto, caramba, disculpen, vamos a ver acá, estamos hablando de este valor, 160,3 milímetros por mes. Me dicen, se aplica una lámina de agua de M+N sobre 2 centímetros por cada hectárea de cultivo. Se pide determinar el volumen de agua en millones de metros cúbicos que falta o se desperdicia, porque yo no sé cuánto será M y N para cada caso, por eso que la era que falta o se desperdicia. Para esta forma de riego, comente el resultado obtenido y acá van los datos, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tendríamos que tomar como ejemplo a algún alumno. ¿Quién tomaríamos? A ver, así al azar vamos a ver. A ver, 2, 4, vamos a ver A ver, Huamán Mata, a ver. Huamán Mata tiene, a ver, Huamán Mata es... M sería 6. Y N no creo que sea 6, no, ojalá que no sea 6, a ver. 5, ¿no? Y N sería 5, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver con el caso de este alumno cuál sería la respuesta, ¿de acuerdo? Vamos a personalizar, acá sería en este caso, dice, a ver, se aplica una lámina de M+N sobre 2, entonces la lámina que nosotros lo hemos llamado con la letra H minúscula sería, en este caso sería 5,5 centímetros, ¿de acuerdo? Se aplica 5,5 centímetros, a la lámina le hemos llamado con la letra H minúscula. Se pide determinar, dice, el volumen de agua en millones de metros cúbicos que falta o se desperdicia. Muy bien, si le estamos aplicando 1,5, ¿y cuánto es lo que necesita la planta? Esto es, a ver, $5,5 centímetros, el volumen de agua que falta o se desperdicia en esta forma de riego, ¿no? ¿Cuánto es el H que se está aplicando? En este caso lo que tenemos que hacer nosotros es
ver lo que corresponde al mes de julio, ¿de acuerdo? En el mes de julio tenemos lo siguiente, ¿no? El agua es 160,3 milímetros por mes. Acá lo voy a anotar. ¿De acuerdo? Pero esta lámina de agua es una lámina de agua que el cultivo necesita como una lámina de agua durante todo el mes de julio, ¿de acuerdo? Acá lo que me están preguntando es, dice, y eso es lo que quiero que tengan en cuenta, dicen, cada campaña de riego, nos estamos hablando de cada campaña de riego, entonces, y me dicen que aplican esta lámina, lo que yo tengo que ver es cuánto es la lámina, esta es la lámina que se aplica, ¿no? La lámina que se aplica, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la que se debe aplicar? Ojo que esto queda como dato, todavía no lo vamos a utilizar. ¿Cuál es la que se debe aplicar? Para saber cuál es la que se debe aplicar, ¿qué es lo que tenemos que nosotros utilizar? La fórmula que dice que H es igual a capacidad de campo menos porcentaje de marchitez permanente, esa fórmula, ¿no? Vamos a ver acá, menos porcentaje de marchitez permanente entre 100 por la densidad aparente y por el H mayúscula, ¿no? Que era la profundidad radicular, ¿no? En este caso, del alumno que estamos tomando sus datos, a ver, este es el alumno, se apellida Guamán está en este rango, es un suelo franco, ¿de acuerdo? Es un suelo franco para él, y en un suelo franco, ¿qué es lo que tenemos? En un suelo franco tenemos, estoy viendo la tabla yo, la capacidad de campo es 22, y el porcentaje de marchitez permanente es 10, ¿no? Entonces sería acá, haciendo la resta sería 0.12, ¿de acuerdo? Por la densidad aparente, que por un suelo franco es 1,4, y por el H, ¿no? La profundidad radicular, en este caso, ¿cuánto es? Profundidad radicular del cultivo es M por N, ¿no? En este caso, M por N es 6 por 5, 30, ¿no? Pero es lo que dice allí, si en caso M por N es menor a 60, considerar 60, ¿no? Entonces vamos a considerar la profundidad radicular. En este caso, por condición del problema, va a ser 60 centímetros, ¿ok? Acá está indicado, ¿no? Profundidad radicular M por N, pero considerar 60 centímetros en caso que M por N sea menor a 60. Y efectivamente N por N me sale 30, no puede ser 30, entonces tiene que ser 60, y acá ponemos 60 centímetros, ¿ok? Y eso es lo que me sale, ¿no? Entonces, esto debe salir, de acuerdo a los datos que tengo aquí, debe salir 4,95. ¿En qué unidades? Si la profundidad radicular está en centímetros, debe salir 4,95 centímetros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, estamos aplicando 5,5 centímetros. ¿Y cuánto requiere la planta? Requiere 4,95. ¿Se está echando de más o de menos en este caso? A ver, si no contesta, pues no ha entendido. Se está aplicando, de acuerdo al enunciado del problema, dice, se aplica 5,5 centímetros. De acuerdo a este enunciado, dice que en cada compañía de riego se aplica esta lámina. Y nosotros acabamos de calcular que lo que se debió aplicar, de acuerdo a la textura del suelo, fue 4,95, ¿no? Entonces, bueno, se nota ahí claramente, ¿no? Que al ser este valor mayor, al ser 5,5, Se está desperdiciando. 4,95, se está desperdiciando agua, efectivamente, ¿no? Se está desperdiciando agua, ¿no? ¿Y cuánto es lo que se está desperdiciando? Viene a ser la diferencia, ¿no? La diferencia de estos dos valores. Entonces la diferencia sería la resta de estos dos, 4,95, sale 0,55 si no me equivoco, 50 sí. La diferencia, voy a poner acá 5,5. Esa sería la diferencia que estaría perdiendo, ¿no? Ok, la pregunta es el volumen de agua que falta o se desperdicia, ¿no? Quiero saber cuál es el volumen de agua que estaría faltando. El volumen de agua que estaría faltando sería el siguiente, ¿no?
El volumen va a ser esa diferencia 0,55 por la superficie, ¿no? ¿De acuerdo? Eso va a ser 0,55 entre 100, porque es en metros, por el área de cultivo, que en este caso era, bueno, ¿cuánto es el área? Creo que estaba acá el dato, ¿no? Superficie de riego M por N por 10, ¿no? 6 por 5, 30 por 10, 300 sería acá, ¿no? ¿Ok? Eso me estaría dando el volumen de agua, pero acá nosotros tenemos que considerar la eficiencia de aplicación. ¿Por qué la eficiencia de aplicación? Porque la pregunta es el volumen que falta o se desperdicia por esta forma de riego, ¿no? Entonces, se tiene que esto dividir entre la eficiencia de aplicación para determinar justamente ese valor, ¿no? No olvidemos que al aplicar el agua, no todo el agua se va a absorber, parte se va a perder, entonces por ese motivo tenemos que considerar esa eficiencia, ¿no? Y esto es un número grande, me parece. Esto está en hectáreas, tenemos que multiplicarlo por 10 a la cuarta. Y para que salga en millones de metros cúbicos, todo eso lo dividimos entre 10 a la sexta, ¿no? De acuerdo a lo que yo tengo acá, esto debe salir 0,02. O vamos a sacarlo tal como está, lo voy a multiplicar. Esto sería 0,55. Ingeniero, Sí, ahí el H haciendo la operación debería de salir 10.08. un ratito, vamos a ver ya. 22 metros cúbicos. A ver, ¿cuál es el H? ¿El H, el que sale 4,95? Sí, A ver, un ratito. Sí, efectivamente tienes razón, voy a ver qué ha pasado. De repente me he equivocado en colocar estos datos. A ver, ya. Vamos a ver, le puse los datos del suelo. Ya, le había puesto los datos del suelo arenoso. Eso no lo había actualizado. Ya, me dices que sale 10,08, ¿no? Ya, entonces lo ponemos con lo que sí, sale. ingeniero. Ya, con 10,08 entonces, bueno, damos la respuesta con el 10,08. Bueno, en este caso, si se aplica 5,5 y se debió aplicar 10,08, entonces en este caso falta el agua, ¿no? En este caso va a ser, la respuesta va a ser que va a faltar agua, ¿no? Ustedes lo ven allí, ¿no? Se está aplicando 5,5 cuando en realidad se debió aplicar 10,08, entonces ahí lo que estaría pasando es que bueno, el signo negativo me indica que va a faltar agua allí, ¿no? O sea, se ha echado esa planta, pues no, va a morir más bien esa planta porque no se le aplicó la cantidad de agua que requería, ¿no? Este es 4,58. Bueno, y acá habría que poner ese valor, ¿no? Y esto saldría con número negativo, ¿no? Bueno, y acá negativo, lo que salga, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, acá sí hay que dividir entre 10 a la sexta. 1800, no, acá me he equivocado en algo, muy alto sale esto. Un ratito, bueno, entonces chequen por favor la operación. De repente acá es entre 100. Voy a colocar lo que me sale y me dicen si es correcto, ¿ya? Y así sale, 183.200 es. Este sería el volumen de agua que estaría faltando, ¿no? Es un volumen bastante grande, ¿no? Y eso es lo que había que colocar en este problema, para este caso del alumno cuyas letras tiene M igual a 6 y N igual a 5. Y el comentario es simplemente decir, ¿no?, que de acuerdo a la aplicación se está perdiendo agua y la planta finalmente va a quedar dañada o no va a poder desarrollarse adecuadamente y esto va a ser un perjuicio para el desarrollo normal del cultivo, ¿no? Un comentario de ese tipo, ¿no?, que había que agregar acá, observando, recalcando este valor negativo que estaba allí nada más, ¿no? ¿Alguna consulta?
¿Está claro lo que he explicado? Sí, ingeniero. Bien, y acá sí era un poco más sencillo, había que darse cuenta, nomás está en función de la definición de contenido de humedad, ¿no? El contenido de humedad es el peso del agua entre el peso del sólido, ¿no? Y con eso nomás teníamos que trabajar, peso del sólido, vamos a ponerlo así, ¿no? Y por ejemplo dice cuál es el volumen máximo de agua que se puede almacenar por metro cúbico. A ver, seguimos con el anuncio del 1. ¿Cuál era su apellido? Me olvidé, su apellido era Guamán Mata, ¿no? El alumno Guamán Mata, a ver, estaría en este rango, suelo franco, ¿no? Te seguimos con este alumno, entonces de acuerdo al suelo franco, ahora el suelo franco, de acuerdo a la tabla, su capacidad de campo, estamos hablando de contenido de humedad, ¿no? Estamos hablando de contenido de humedad y ustedes saben que la capacidad de campo y el porcentaje de marchitez permanente son contenido de humedad, ¿de acuerdo? Entonces había que trabajar con eso, ¿no? Si estamos hablando de suelo franco, si ustedes observan la tabla que les di de valores promedio para diferentes texturas de suelo, el suelo franco tiene una capacidad de campo que varía entre 18 y 26%, ¿de acuerdo? Con una media de 22%. Como dicen aquí, el volumen máximo que puede almacenar, yo en este caso consideraba que la capacidad de campo es el valor máximo que puede tener, ¿no? Un suelo franco que es 0,26, ¿no? Entonces, con ese valor yo aplicaba esta relación, eso va a ser igual al peso del agua, ¿de acuerdo? Entre el peso del sólido, ¿no? ¿Y cuál es el peso del sólido? La densidad del suelo franco, ¿no? Que varía entre 1,35 y 1,50, de acuerdo a esa tabla, con un promedio de 1,40, ¿no? Como están pidiendo el valor máximo, yo voy a poner entonces también el valor máximo de esa densidad, ¿no? Bueno, acá habría que ver las unidades, ¿no? Es 1,4 gramos sobre centímetro cúbico, 1,4 gramos sobre centímetro cúbico, perdón, el valor máximo es 1,50 gramos sobre centímetro cúbico, que llevándolo pues a kilogramos sobre metro cúbico, ese 1,5 se convertiría en 1500, ¿de acuerdo? 1500 kilogramos metro cúbico, ¿no? Entonces, si yo multiplico, ¿qué estoy hablando? 1500 kilogramos, porque su densidad es kilogramo metro cúbico, ¿está bien? El peso sería 1500 kilogramos. Si alguien dice, pero ¿por qué 1500? Porque acá está bien claro la pregunta, dice para un metro cúbico de suelo, ¿está bien? Entonces, por ese motivo estamos considerando 1500, ¿no? Porque su densidad es 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Si es un metro cúbico, entonces 1500 kilogramos. Y de acá despejo el valor del peso del agua, ¿no? Entonces el peso del agua va a ser 1500 por 0,26, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso me da, si no lo he multiplicado mal, sería 390 kilogramos de agua, lo que es lo mismo, considerando que el peso del agua es 1000, sería 390 metros cúbicos de agua que puede almacenarse en un metro cúbico de suelo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta de esto? Y eso es lo que tenían que haber contestado, ¿no? Como digo, era un problema que no es difícil, es relativamente sencillo. Y la siguiente pregunta era, ¿cuál es el volumen máximo de agua aprovechable? Si esa es la cantidad de agua que se puede almacenar un suelo, ¿cuál es el volumen máximo que podría aprovechar en un suelo franco? Porque estamos hablando solo del suelo franco. Había que considerar entonces el volumen de agua, pero que se quedaría en el porcentaje de marchitez permanente, ¿no? Entonces, en este tipo de suelos, el porcentaje de marchitez permanente, yendo nuevamente a esa tabla, en este caso, el porcentaje de marchitez permanente varía entre 8 y 12%, con una media de 10%. Si la pregunta es el volumen máximo de agua aprovechable, entonces yo voy a considerar el mínimo valor del porcentaje de marchitez permanente, ¿no? Que en este caso es 8%, ¿no? Hago lo mismo aquí. Bueno, pongo aquí. Esto va a ser igual al peso del agua. Lo mismo, porque estamos en el mismo tipo de suelo entre 1500, ¿no? Y eso me va a dar un peso de agua de 8 por 1500, 8, 80, 8, 120, ¿no?
Chequen si me he equivocado, por favor. Sería 120 metros cúbicos, ¿no? Y eso sería, en la parte superior tenemos el volumen máximo que se puede almacenar y en la parte inferior el volumen mínimo que se quedaría retenido. Entonces, el volumen de agua aprovechable sería justamente la diferencia de esos dos valores, ¿no? Sería 390 menos 120 sería 270 metros cúbicos de agua que se tendrían almacenados para aprovechar en este tipo de suelo franco, ¿no? ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Está claro eso? No era muy difícil hacer esto, ¿no? Y bueno, y en base a eso ustedes tienen ya sus notas, ¿no? Que ya fueron publicadas, ¿no? ¿Alguna consulta? Ingeniero, Sí. disculpe, no escuché bien. ¿El 1500 qué representa? En las características del suelo franco, que es la tabla que yo les he dado en su cuaderno, en la presentación correspondiente, ahí se indica, por ejemplo, que para el suelo franco, porque ahorita estamos hablando solo del suelo franco, se indica valores de densidad aparente, capacidad de campo y porcentaje de machitez permanente. Para el suelo franco, la densidad aparente varía entre 1,35 y 1,5 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Con una media de 1,4. Entonces, como están pidiendo el volumen máximo de agua aprovechable, yo estoy considerando la máxima densidad aparente de ese suelo franco, ¿no? Que sería 1,5 gramos sobre centímetro cúbico, o lo que es lo mismo 1.500 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Por ese motivo sale el 1.500, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces eso ha sido su examen, muchachos, que han tenido ustedes. Y bueno, las notas están, en general están bastante favorables, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que sigan así y el próximo miércoles van a tener su segunda práctica, ¿no? Ya van a tener otra nota más. A ver, y los temas son los que ya les he mencionado, ¿no? Y la pregunta teórica también te refería a los temas que ya les he mencionado. Entonces, lo único que tienen que hacer es resolver los problemas que se les va a indicar. ¿Ok? Entonces, yo pienso que no deben tener mayor dificultad en hacerlo. No estoy saliéndome del tema, solo estoy tomando lo que se les está preguntando en cada caso. Y bueno, espero que les vaya bien en esa práctica, ¿no? Vamos a dejar de compartir entonces para continuar con la clase. Si no hay más preguntas, vamos a seguir entonces ya con el curso. Bien, aquí nos habíamos quedado en más arriba, nos habíamos quedado aquí, ¿no? En el barraje móvil. Ok, ya sabemos que el barraje móvil es una estructura pues que sirve, que su objetivo es justamente variar el nivel del agua frente a la ventana de captación, con la ventaja de que también adicionalmente permite la eliminación de sedimentos, ¿no? Cosa que no permite el barraje fijo, ¿no? El barraje fijo, lamentablemente, todo el transporte de fondo que lleve el río va a quedarse almacenado allí, y en el paso del tiempo, como vamos a ver al final, hay un pequeño video en el cual se ve como el proceso con el cual el barraje móvil finalmente queda colmatado, ¿no? Entonces es como si la pendiente del río adoptara la pendiente de lo que se ha almacenado encima del barraje fijo, ¿no? Entonces el barraje fijo, repito, queda totalmente colmatado al final de toda su operación, ¿no? Con los años de funcionamiento va a pasar eso, ¿no? Bien, entonces, bueno, antes de continuar quiero pasar lista, porque ahorita me olvido y seguimos y me voy a olvidar pasar lista. Responden la lista, por favor. A ver, se encuentra, bueno, Chuy está porque ha contestado. Aguilar Jiménez. Muy bien. Aguilar Medina también estaba, contestó. Aguirre Puyas. Aguirre Puyas no está. Presente, Aguirre, ingeniero. Muy bien. Argandoña. Argandoña. Benito Rivera.
Benito Rivera no está. Cáceres Díaz. Tampoco está. Carvajulca. Carvajulca tampoco. Casas Vega. Presente, ingeniero. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Chacón Ramos. Chacón no está. Chávez Reyes. Tampoco. Condori Nina. Condori Nina. Condori Oré. Cristóbal sí está porque ha contestado las preguntas. Eusebio Palomino. Eusebio. Guevara Martínez. Huacharaqui Barrientos. Huacharaqui presente, ingeniero. Buenas noches. Ya, buenas noches. Estaba dudando, de que de repente no me escuchan. Guamán Mata. Presente, ingeniero. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Maraví Aguilar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Medina Espinosa. Medina no está. Montañez Mesa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montoya sí está. Palacios Vidal. Palacios Vidal no está. Palma Salazar. Tampoco. Peña Peralta. Ingeniero, disculpe. Buenas noches, ingeniero, presente. Muy bien. Dime. ¿Quién está hablando? Palacio Vidal, ingeniero, Palacio Vidal. Muy bien. Pérez Méndez. Pérez Méndez, muy bien. Ramos Mendoza. Presente, ingeniero. Buenas Muy noches. bien, buenas noches, Rivera. Acuña está bien, contestó. Salazar también contestó. Salazar Nieves. Presente, ingeniero. Muy bien. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Soto contestó. Zulca Martínez. Presente, ingeniero. Tarazona Cisneros. Tarazona. Vega Alvarado. Vega Alvarado. Ya veo que Chávez Reyes está. Vega Alvarado no está. A ver, voy a llamar a los que no han contestado, por favor, de una forma más rápida. A ver, Vega Alvarado. Luego tengo a Palma Salazar. Medina Espinosa. Guevara Martínez. Eusebio Palomino. Condori Oré. Y Condori Nina. Chacón Ramos. Carvajulca Salazar. Cáceres Díaz. Benito Rivera y Argandoña Salcedo. Bien, entonces no están, vamos a registrar la asistencia. Y ahora sí continuamos con la clase. Bien, entonces estamos hablando del barraje móvil, ya hemos dicho de qué se trata esa estructura y su objetivo, ya lo habíamos mencionado, elevar el nivel del agua. Con la ventaja de este nivel lo podemos regular, abriendo, cerrando las compuertas, ¿no? Y son varias compuertas, como pueden observar ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura ustedes ven que 1, 2, 3, 4, 5 compuertas está componiendo este barraje móvil, ¿no? Entonces hay una amplitud de operación que uno puede desarrollar sin ningún problema, ¿no? Esta estructura, dice, se diseña para el caudal de avenida por un periodo de retorno de 2 años, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros vamos a considerar las compuertas totalmente abiertas, el caudal que va a pasar cuando todas las compuertas están totalmente abiertas debe corresponder
a ese caudal por un periodo de retorno de 2 años, ¿no? ¿Ok? No olvidemos que en conjunto, junto al barraje fijo, tanto el barraje móvil como el barraje fijo en conjunto deben permitir el paso de la avenida, del caudal de avenida de diseño de esa bocatoma, ¿no? ¿Qué quiere decir que deben permitir el paso? Quiere decir que el caudal debe pasar a través del barraje móvil y barraje fijo y no por encima o sea, el agua no va a pasar por encima de esta estructura, ¿no? Si no estarían mal diseñadas. A eso se refiere que ambas deben soportar el paso del caudal de avenida, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el barraje móvil Bocatoma La Huaca en Ancash, ¿no? Que ya habíamos mencionado, estaba mencionando en uno de los proyectos especiales. Y aquí está dice, para determinar el ancho B del barraje móvil, se debe considerar al cauce como un canal rectangular que tiene pendiente S, de modo que el tirante de aproximación a las compuertas del barraje móvil sea igual a la altura del umbral más a la altura de la ventana de captación. Esto lo vimos en la clase pasada, ya me acordé, habíamos hablado de P más H, ¿no? ¿Y por qué nosotros debemos considerar al cauce como un canal rectangular que tiene pendiente S, si sabemos que la estructura está colocada dentro de un cauce natural? Eso es debido a que cuando se construye la bocatoma hay un muro divisorio, ¿no? Que separa lo que es el barraje fijo del barraje móvil, y aparte, al pie de esta estructura se hace siempre una losa de concreto, ¿no? No sé si vamos a ver si hay alguna figura o alguna foto en la cual se puede ver ese detalle. Bueno, acá no se ve muy bien, pero bueno, acá justo está tapado. Vamos a ver si hay otro que por acá se puede observar. Bueno, esto tiene agua. Creo que no hay... No hay una foto, pero bueno, acá más o menos se puede ver, ¿no? Es lo que realmente pasa, ¿no? Delante de esta estructura, por lo general acá se coloca una losa de concreto, ¿no? Con el fin de que los sedimentos, al abrir las compuertas, tengan mayor facilidad de que sean arrastrados por el agua, ¿no? Entonces siempre hay una losa en esta zona que corresponde justamente a la ubicación de la captación, ¿no? Entonces, por ese motivo, en el diseño del barraje móvil se considera esto como si fuera un canal rectangular que se aproxima a este barraje móvil, ¿no? Esa es la consideración que se hace debido justamente a que toda esa superficie está hecha de concreto, ¿no? Vamos a regresar al ejemplo. Bueno, el ejemplo que vamos a desarrollar, disculpen por la ventana se mueve mucho, bueno, a mí me fastidia cuando se mueve mucho, me imagino que ustedes también. Entonces lo que estaba indicado, y vamos a resolver este problema que dice, calcular el ancho del barraje móvil que se colocaría en un río, cuyo caudal para un periodo de retorno de 2 años es 51 metros cúbicos por segundo. Entonces ya sabemos que ese es el caudal que debe pasar por el barraje móvil cuando sus compuertas están totalmente abiertas, ¿no? Y la altura del umbral, la ventana de captación es 2,5, ¿no? Esos son los datos. La pendiente del río es 1 por 1000 y la rugosidad es 0,16, que corresponde más o menos a una rugosidad del concreto, ¿no? La rugosidad del concreto está entre 0,13, 0,14, 0,15, 0,16. ¿Por qué la variación? Porque cuando la estructura, la obra hidráulica cuando recién va a ser inaugurada, pues toda la superficie está pues recién construida, ¿no? La superficie concreta está bien pulida, todo está muy, muy bien hecho, ¿no? Pero con el paso del tiempo, los efectos climáticos y el material que transporta el canal, la conducción, la bocatoma, todo este concreto va perdiendo va haciéndose más rugoso, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, esa rugosidad se va a incrementar. Entonces, si ustedes van a hacer un diseño considerando estructuras de concreto, es conveniente que ustedes le pongan no la rugosidad más baja, sino la rugosidad más alta o en el peor de los casos la rugosidad promedio, ¿no? No pongan la más baja porque eso va a funcionar pues 1 año, 2 años máximo, ¿no? Y de ahí ya esto se va a hacer más rugoso y ahí va a ser el problema con el funcionamiento de la estructura, porque ustedes saben que si la rugosidad se incrementa, el tirante se incrementa, ¿no? Entonces, si ustedes consideraron encima de eso poco borde libre, entonces es probable que el agua esté cerca a salir de la obra, de la estructura hidráulica, y eso es riesgoso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí dice la pendiente del río es tanto, considerar que el barraje está formado por compuertas cuadradas, eso me dan de datos, estas compuertas que ustedes ven acá son de forma cuadrada, si conozco la base voy a conocer la altura y viceversa, eso es lo que me dice esta parte, y que su coeficiente de contracción es 0,63, ¿de acuerdo? Y entonces este es el problema, vamos a ver cómo lo planteamos. Si me dan de dato el caudal, ¿qué tengo de dato acá? Tengo de dato el caudal, ¿de acuerdo?
tengo también el tirante, ¿no? Porque me dicen que la altura del umbral más la ventana de captación es 2,5, también me dan de dato el tirante. Tengo de dato también la pendiente y tengo de dato la rugosidad, ¿ok? Entonces, con esos datos yo puedo determinar la dimensión que me falta. En estos casos, el canal de aproximación es de forma rectangular. Y eso es lo que, esa sección transversal es la que nosotros debemos considerar para la solución de este problema, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Aplicando la ecuación de Manning, ¿ok? No sé, vamos a ver, estoy queriendo hacer una gráfica para que lo puedan entender mejor. Y en el Jamboard, vamos a ir al Jamboard para ver esto. Compartir toda la pantalla, porque no ubico el Jamboard aquí, vamos a ver. Por acá debe estar. Aquí está. Me dicen si están viendo el Jamboard, por favor. Me dicen cuando lo empiezan a ver. Sí se ve, ¿Sí ingeniero. la ven? Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, de acuerdo al enunciado del problema, me dicen que este es el perfil del río es este, la pendiente está aquí. Me dicen que la pendiente es 1 por 1000, ¿ok? Me dicen que la altura que justamente corresponde al tirante que debe tener el río al acercarse al barraje móvil es 2,5, es lo que me están dando de dato. O sea, esto es igual a 2,5. metros, ¿no? ¿Qué más tengo de dato? Tengo de dato la rugosidad, el caudal. Me dicen que el caudal es 51 metros cúbicos por segundo. Y el N 0,016. ¿Por qué es N ese valor? Porque estamos diciendo que las estructuras de aproximación son de concreto, ¿no? Entonces, N es igual a 0,016. En unos libros he visto que el concreto bastante pulido inclusive le ponen N igual a 0,013, ¿no? Entonces es bastante bajo, ¿no? Que no es conveniente que ustedes consideren ese valor, ¿no? Bien, entonces con estos caudales, aplicando la ecuación de Manning, van a poder calcular ustedes el ancho de esta base, ¿no? Si es un canal rectangular, ustedes saben que el área va a ser igual a la base por la altura, ¿no? Y la altura en este caso, ¿a qué es igual? A 2,5, ¿no? Ok, a esta altura, ¿no? Ya bueno, ya con esos datos pueden calcular el perímetro y todo, ¿no? Pero todo va a estar en función de esta base B, ¿de acuerdo? En la ecuación de Manning conocemos el caudal, el área está en función de B. Si el área está en función de B, el perímetro también va a estar en función de B. Y el radio hidráulico también. La pendiente ya acá está, es 1 por 1000. Y la rugosidad es 0,016. Entonces, aplicando la ecuación de Manning, ustedes pueden hacer iteraciones y calcular el valor del ancho B, ¿no? De la base de este canal, ¿no? Porque realmente lo que estamos enseñando ahorita es un canal, ¿no? Del canal de aproximación que representaría el barraje móvil, ¿no? Y eso está en la presentación, el valor, el resultado final está aquí, ¿no? Y acá está, dice, resolviendo por iteraciones se obtiene que el ancho sale 7,8, ¿no? O sea, aplicando la ecuación de Manning con los datos que hemos mostrado en el Jamboard, ustedes hacen iteraciones porque no es directo y va a salir que el ancho es 7,8, ¿no? ¿Cuál es el tipo de flujo? ¿Cuántas compuertas compone el barraje móvil? Bueno, creo que ustedes lo pueden determinar. Eso de las compuertas no, pero el ancho y el tipo de flujo sí lo pueden determinar. El tipo de flujo sí lo pueden determinar en este caso. Porque tienen la base, tienen el tirante, con eso tienen el caudal, pueden calcular el tipo de flujo, ustedes hacen eso. Y en este caso, ¿cuántas compuertas componen el barraje móvil? Considerar compuertas cuadradas, como ya decía el enunciado, con muros divisorios de 0,6 metros de ancho, ¿no? ¿Cuáles son los muros divisorios? Estos muros que ustedes ven acá, están viendo acá, este es un muro divisorio, este es otro que divide justamente a una compuerta de la otra, ¿no?
Las compuertas están apoyadas en estos muros, ¿no? Y estos son los muros divisorios justamente, y me están diciendo que el ancho de estos muros es 0,6 metros, ¿no? Y acá está justamente el dato 0,6 metros, ¿no? Y acá está lo que sigue, ¿no? ¿Cómo determino el número de compuertas que van a componer este barraje móvil? Yo sé que el ancho neto por el cual debe pasar el agua es 7,8 metros, que para esa pendiente de 1 por 1000 y ese tirante de 2,5 metros, va a darme como resultado un caudal de 51 metros cúbicos por segundo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero nosotros sabemos que no va a haber una compuerta de 7,8 metros de ancho, ¿no? Tenemos que dividirlo en compuertas más pequeñas. Pero al colocar la compuerta, el agua se va a contraer, ¿no? Va a tener contracciones al colocar estas compuertas, va a contraerse. Entonces quiere decir que si colocamos un conjunto de compuertas que sumen 7,8 metros, va a haber problemas, ¿no? Porque el agua al pasar por la compuerta se va a contraer. ¿Qué es lo que debo hacer? Considerar un ancho que sí tome en cuenta esa contracción. Y aquí está justamente, ¿no? El ancho considerando la contracción debido a los muros divisorios será 7,8 entre 0,63, ¿no? ¿De dónde saqué el 0,63? Me lo están dando de dato, ¿no? Y eso lo estoy poniendo ya como un valor aquí, pero ustedes, si en caso van a hacer un diseño, no van a tomar como referencia, pues, los cuadernos de sus profesores, ¿no? Ustedes tienen que traer los manuales de hidráulica y allí ver, en base a la sección que van a dimensionar, lo que van a diseñar, cuál es el coeficiente que mejor representa el flujo en esa estructura, ¿no? No se les ocurra, no solo en mi curso, sino en cualquier curso, no se les ocurra tomar coeficientes que los profesores dan como datos, porque muchas veces estos coeficientes varían en función de la estructura que realmente se va a diseñar, ¿no? O sea, estos coeficientes no son constantes, mejor dicho, ¿no? Dependen de muchos factores, entonces tengan cuidado con eso, ¿no? En este caso estamos dando estamos dando que el coeficiente de contracción es 0,63 y acá está, ¿no? Entonces el ancho, considerando la contracción, va a ser 7,8 entre 0,63, va a salir 12,38 metros. ¿Ven cómo se incrementó, no? ¿De acuerdo? Luego dice, el número de compuertas cuadradas será, ¿de dónde saqué el 2,5? Está de dato aquí, ¿no? Si me dicen que el tirante es 2,6, o sea, la altura de la abertura de esa compuerta va a ser 2,5 y va a ser una compuerta cuadrada, quiere decir entonces que la base también va a ser 2,5, ¿no? Por ese motivo está el 2,5 aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que la altura es 2,5? Porque estamos diciendo que el tirante de aproximación al barraje móvil es el tirante que corresponde al tirante que va a pasar por allí cuando las compuertas estén totalmente abiertas, quiere decir que va a ser la altura de la compuerta. Si la altura es 2,5, entonces la base también es 2,5, ¿no? Entonces, para sacar el número de compuertas cuadradas va a ser el ancho, considerando la contracción, que es 12,38 entre 2,5. ¿Cuánto me sale? Me salen 4,95 compuertas, ¿no? Bueno, en este caso es evidente que sale 5, ¿no? Pero si usted le hubiera salido, por ejemplo, 4,3 compuertas o 4,4 compuertas, lo correcto es que redondeen a 5, ¿no? No se les ocurre redondear a 4. O sea, numéricamente sabemos que si sale 4,4, el redondeo a 0 decimales sería 4, ¿no? Pero en este caso, en la situación que estamos nosotros planteando, es mejor ir por exceso que por defecto, ¿no? Entonces, si es así, mejor le ponen, si sea 4,4 o 4,2, inclusive 4,1, mejor redondeen a 5, ¿de acuerdo? Porque eso le va a facilitar que el control con el barraje móvil va a ser más conveniente, ¿no? Ustedes pueden decir, pues si yo le pongo, si me sale 4,2 y le pongo 5 compuertas, quiere decir que el tirante puede deprimirse a menos de 2,5 y el agua no va a poder entrar a la captación, ¿no? Pero para eso está la compuerta, ¿no? Cerramos un poco la compuerta y el nivel puede elevarse nuevamente, ¿no? El problema es cuando ponemos menos, ¿no? Ahí es el problema realmente, ¿no? Hay que valorar esas situaciones, siempre tengo en consideración, ¿no? En este caso, como digo, es evidente que sale 5 y ya tenemos las 5 compuertas, ¿no? Si lo quiero presentar como gráfico, ¿cómo sería la vista de este barraje móvil? Más o menos sería de la siguiente manera, que es parecido a lo que hemos visto en el caso anterior. Nos dice, vamos al Jamboard para eso. Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. ¿El 2.5 en que dividió 12.38 entre 2.5 es porque son cuadradas? Claro, efectivamente. Como ya me dan de datos la altura del agua, que va a ser la altura de la compuerta, entonces en ese caso, como ya me dan toda la altura y me dicen también que las compuertas son cuadradas, entonces quiere decir que la base es también 2,5, ¿no? Esa es la razón. ¿Generalmente son cuadradas o también, digamos, hay una recomendación en el ancho? Generalmente son cuadradas. Ahora, si van a ser rectangulares, la base mayor es
la horizontal y la menor es la vertical, ¿no? Pero yo he visto que generalmente son cuadradas la mayoría, ¿no? ¿Algún otro comentario? A ver, ¿por qué son cuadradas y por qué no son? ¿Y por qué no son? Podría yo preguntarle, ¿no? Porque si son rectangulares, ¿por qué son rectangulares con la base mayor, con la base horizontal mayor que la base vertical, ¿no? Entonces hay una explicación para eso, ¿no? En este momento no se las voy a decir porque de repente se me ocurre preguntarles en algún momento, pero hay una explicación que tiene que ver justamente con los valores numéricos que van, bueno, bueno, ya prácticamente les voy a decir, ¿no? Que tiene que ver con las fuerzas que va a soportar esa compuerta, ¿no? Es diferente si es vertical, si es con la longitud horizontal más grande y a lo que sería con la longitud vertical más grande, ¿no? Son diferentes efectos que van a soportar esas compuertas, ¿no? Y esa es la razón justamente, ¿no? Ustedes lo pueden analizar un poco más, pero a eso se debe, ¿no? Entonces vamos a ver acá, voy a compartir todo y vamos a ver el Jamboard. Y las compuertas quedarían de la siguiente manera, ¿no? Esto sería, me dicen que son 5 compuertas de 2,5 cada una. Y esto más o menos sería así. Lo voy a poner por acá y más o menos sería así. Y acá tenemos la primera compuerta. Voy a hacerlo de esta manera. Bueno, voy formando las compuertas, más o menos esto va a ser. Bueno, supongo que estos muros que están dividiendo son iguales, ¿ah? No me sale muy bien esto. Bueno, así más o menos va a estar ubicadas las 5 compuertas. La cuarta va a estar por acá. Y finalmente la quinta, ¿no? Y este muro va a ser un poco más ancho porque es el que va a dividir el barraje fijo del barraje móvil, ¿no? Entonces, estos son las compuertas del barraje móvil. De acuerdo, vamos a anotarla de esta manera porque se note que son las compuertas. Y hemos mencionado que tienen de altura 2,5 y de base 2,5, ¿no? Eso ha sido el dato. Pero ahí están justamente allí las 5 compuertas, ¿no? El muro que está separando ambas compuertas ya hemos visto nosotros que mide 0,6 metros, ¿no? Y si es el barraje móvil, eso que quiere decir que la captación debe estar por este lado, ¿ok? La captación debe estar más o menos por aquí, por acá debe estar la ventana de captación, debe estar más o menos por aquí. Por acá debe estar la abertura de la ventana de captación. Estoy haciendo un esquema, no es exactamente, pero más o menos debe estar por acá. ¿De acuerdo? Y el barraje móvil debe estar por aquí, ¿no? Eso es un bloque, no es un bloque ya continuo, ¿no? De concreto, esto es así. Y de esta manera sería el diseño de esta estructura, ¿no? Este es el barraje móvil, el agua pasa por encima. Y este es el barraje fijo, el agua pasa por encima. Este es el muro divisorio del barraje fijo, del barraje móvil. Y acá están las 5 compuertas, ¿no? ¿Cuánto mide esto? 2,5 de base y 2,5 de alto, ¿no? ¿Cuánto mide estos muros? 60 centímetros, ¿no? Y acá está la ventana de captación, ¿ok? Entonces este es más o menos el esquema del diseño del barraje móvil, ¿no? ¿Alguna consulta?
Tiene una pregunta para el caudal de diseño tomó el total, ¿verdad? Como un caudal de avenida, si no me equivoco. ¿No tendría que haberlo dividido para barraje fijo y uno para barraje móvil? ¿O solamente va a funcionar el móvil? Ya, lo que nosotros hemos considerado es el caudal para un periodo de retorno de 2 años, que es el caudal que se considera cuando se va a diseñar el barraje móvil. O sea, el agua va a pasar acá. Ojo, que esto se refiere a que el agua va a pasar en condiciones de estiaje, ¿no? O sea, claro, en condiciones de un caudal predominante, ¿no? Entonces, en todo el año, el caudal con un periodo de retorno de 2 años es un caudal pues, que se presenta con una probabilidad bastante grande, ¿no? El 80 o 90% del tiempo ese caudal se va a presentar de todas maneras en el río, ¿no? En un año, ¿no? Entonces, en esos casos se considera de que la compuerta puede estar totalmente abierta, ¿no? Esa es la consideración, ¿no? Ahora, si viene un caudal mayor, entonces ya las compuertas, estando totalmente abiertas para que pase el caudal solo por el barraje móvil, se tendría que el nivel del agua alcanzaría una determinada cota, ¿no? Una determinada altura, ¿no? Entonces, si seguimos incrementando el caudal, va a llegar al caudal de avenida. Entonces, para el caudal de avenida, el nivel del agua va a alcanzar un valor mucho más alto, ¿no? Vamos a suponer que este va a ser el nivel del agua que se alcance en avenida. Vamos a suponer que este es, ¿de acuerdo? Este es el nivel que va a alcanzar el agua en el caudal de avenidas. Y obviamente acá también va a ser así, ¿no? Acá también va a ser así. Va a pasar esto, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué va a pasar en esta zona del barraje? La carga de agua va a ser esta, ¿no? Esta va a ser la carga de agua que está pasando por el barraje. Y en ese caso, ustedes ya saben que cómo se calcula el caudal. El caudal en el barraje fijo, vamos a poner con minúscula mejor el barraje fijo, es igual a C por L, ¿de acuerdo? Por H a la 3 medios, ¿no? Vamos a poner 1.5, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el caudal que estaría pasando por este barraje, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Es el caudal que estaría pasando por aquí, ¿no? Donde L vendría a ser la longitud de toda esta estructura, ¿no? ¿Y cuál es el caudal que está pasando por el barraje móvil? El caudal que está pasando por el barraje móvil lo calculan distinto, ¿no? El caudal por el barraje móvil va a ser el coeficiente de descarga por raíz de 2G por H, ¿no? En este caso vamos a poner a 1.5, raíz de 2 por G y por H. ¿Qué H le ponemos? Vamos a ponerle un H minúscula para que no se confunda con el otro H porque son distintos, ¿eh? Y esto va a ser a la U medio, ¿no? Esta es la fórmula para calcular el caudal. Y en este caso, como son 5 compuertas, como son 5, esto sería por 5, ¿de acuerdo? Es el caudal que estaría pasando por estas compuertas, ¿no? ¿Y cuál es el H? El H vendría a ser esto, vamos a poner un color rojo, para que ustedes lo observen mejor. El H es la distancia que hay del pelo de agua al centro de gravedad de la compuerta, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser el H, por si acaso, ¿eh? Esto vendría a ser el H minúscula, ¿no? Ten cuidado porque algunos se confunden y toman el H lo toman desde el pelo de agua hasta el fondo de la compuerta. Está mal eso, ¿no? El H viene a ser esta profundidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, en condiciones de nivel de caudal de avenidas va a pasar el caudal tanto por el barraje fijo, como está aquí, como por el barraje móvil que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe cumplir? Se debe cumplir que la suma del caudal por un periodo de retorno de 100 años, vamos a poner acá. No, acá no me deja poner su índice. A ver si hago esto. No, si hago esto se achica todo, ¿no? Bueno, el Q sub 100 vamos a poner acá, considerando que va a ser un caudal por un periodo de retorno de 100 años. Eso debe ser igual al caudal que pase por el barraje fijo más el caudal que pase por el barraje móvil, ¿no? Eso es lo que se debe cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, el caudal de avenidas debe ser igual a la suma de lo que está pasando por el barraje fijo más lo que está pasando por el barraje móvil, cuando todas estas compuertas obviamente están completamente abiertas, ¿no? O sea, esto subió acá, esto ahora se encuentra en esta zona, todo esto se encuentra en esta zona, porque esto es deslizante, esto puede subir y estas ya serían aberturas, ¿no? Entonces, en ese caso, la suma de estos dos caudales debe ser igual al caudal de avenidas, ¿no? ¿De acuerdo? Ingeniero, disculpe, ¿y sí, el caudal de captación ya se obvia o qué?
En avenidas son diferentes, son diferentes situaciones. En algunos casos se sigue captando, en otros casos se obvia, ¿no? Todo depende de la operación y las características del río, ¿no? Porque en algunos casos se cierra la compuerta y no se capta, porque cuando son caudales así ya demasiado altos, la cantidad de sedimentos que trae el río es bastante grande, ¿no? Entonces el agua tiende a entrar con mayor cantidad de sedimentos por la ventana de captación, ¿no? Entonces en algunos casos se estila cerrar la ventana de captación, y en otros casos se sigue captando, ¿no? O sea, es variable, no es una cosa única y estándar que se cumpla siempre, ¿no? En algunos casos se abre y en otros casos se sigue captando, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro esto entonces, no? Que es lo que había consultado unos compañeros. El caudal para el periodo de retorno de 2 años solo para dimensionar lo que hemos visto aquí. Y cuando hablamos en conjunto de evacúan, el caudal de avenida se refiere a esto, ¿no? Que este caudal calculado de esta manera, más este caudal calculado de esta manera, eso debe ser igual al caudal de avenidas, ¿no? ¿Y esto cómo lo calculan? Con sus procedimientos que han aprendido en hidrología, ¿no? ¿Ok? Y para que calculen este nivel de agua, a esto le ponen un borde libre, y eso es lo que les va a dar la altura de los muros, ¿no? El muro no puede ser una altura menor, ¿no? O sea, que si esto va a haber una losa encima de estas estructuras, si va a haber una losa, esa losa pues tiene que tener como mínimo ese nivel máximo que alcance el agua más el borde libre. Entonces acá va a estar la losa, ¿no? Acá va a haber una losa sobre la cual puede la gente caminar inclusive, ¿no? Igual aquí, ¿no? De acuerdo, acá puede ver sus barandas metálicas y dejar que la gente camine por aquí, ¿no? Como ocurre en muchas estructuras, ¿no? Hay una baranda y la gente está caminando por aquí, ¿no? Y puede estar pasando y observando todas estas cosas, ¿no? Eso sí sí ocurre en algunas obras, ¿no? Pero para eso es importante tener este nivel máximo, ¿no? Esto le sumamos un borde libre y sobre esto ya recién pueden estar todas las obras ya de coronación de esta estructura, ¿no? Inclusive los muros de protección que siempre están a los lados, muros de protección y encauzamiento que están a los lados de esta estructura, ustedes lo han visto revisen la foto que hemos visto, revisen lo que ustedes han presentado en los proyectos especiales, van a ver que estas estructuras tienen muros a ambos lados, ¿no? Esa altura del muro se calcula a partir de ese nivel que se produce con el caudal de avenida, ¿no? A eso más un borde libre es la altura máxima del muro de encauzamiento, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Está claro entonces? Bien, Ingeniero, sí, dime. usted calculó un ancho para el barraje móvil y luego calculó el ancho de cada compuerta. Entonces, para tener el ancho total de todo el barraje móvil, ahí faltaría añadir el espesor de los muros, ¿no? Ah, claro, sí, es correcto, sí. Ya, ingeniero, esa duda tenía. Sí, o sea, en principio nosotros agarramos un ancho neto, ¿no? Y sobre eso recién se determina ya lo que va a ser construido considerando ya el espesor, considerando la contracción y considerando el espesor de los muros que van a estar construidos ahí, ¿no? En esta estructura. Si ustedes suman estas aberturas y sumamos estas 5 aberturas y lo dividimos entre el cociente, o lo multiplicamos por el cociente de contracción, eso me va a dar el ancho que he obtenido con la ecuación de Manning, ¿no? Que es el que se necesita para que pase el caudal para el periodo de retorno de 2 años, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a continuar entonces. Ténganlo en cuenta, esta fórmula que he puesto, me lo he puesto ahorita con la explicación, con la pregunta que me hicieron, pero esto es lo que realmente ocurre, ¿no? Están las fórmulas para cada caso. ¿Qué valor toma C? Depende de la forma de este barraje, ¿no? ¿Qué valor toma CD? También depende, ¿no? Por lo general esto está entre 0,59 y 0,61 y esto está entre 2 y 2,2, ¿no? Ese es el valor más o menos que adoptan estos coeficientes, ¿no? A ver, ¿logran ver el Word? No sé, no recuerdo si he compartido todo o no. ¿Logran ver el Word? ¿O siguen viendo el Jamboard? Sí se ve el Word, ingeniero. Ya, y justamente aquí está, ¿ven? Acá decía, el cálculo del caudal que puede evacuar el barraje móvil durante un evento de avenida, durante el evento de avenida, se determina considerando que funciona como un orificio, que es justamente lo que acabamos de ver hace un momento. Uy, chispas, si me acuerdo, ya me hizo dudar esto. ¿Le puse o no le puse? A ver. Ve, acá faltó, ven.
Acá faltó el área justamente, ¿no? Ya felizmente que me di cuenta. Y acá falta el área, por si acaso, muchachos. Y ahora, ¿cómo salgo de esto? Acá faltó el área, ¿no? Esto es el cociente de descarga por raíz de GH, pero faltó el área acá, ¿no? Por eso está por 5, ¿no? Acá ponemos el área y por, ¿no? Y ahora sí, esto está bien. Y ahora sí, esta sería la fórmula, ¿no? ¿Y quién es el área? El área, en este caso particular, del problema, el área sería 2.5 por 2,5, ¿de acuerdo? En este caso particular, ese sería el área, ¿no? O sea, 6,25 centímetros, metros cuadrados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Coeficiente de descarga por A, por el área, por raíz de 2G por H, ¿no? Que es justamente lo que, esta es la fórmula correcta, que es lo que se está mostrando en el Word, ¿no? Acá ya funciona como orificio, ¿no? Cuando ya pasa el caudal de avenida, este barraje móvil pasa a funcionar como un orificio y la fórmula de cálculo es esta, ¿no? 5 veces lo que pasa por una sola compuerta, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, acá está indicado, acá está. Coeficiente de descarga por el área, en este caso estamos considerando que no son iguales, A y B, puede ser rectangular, por raíz de 2G por H, ¿no? Y acá está indicado, bueno, lo que hemos mencionado, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está el ejemplo, ahora vamos a ver lo que es el barraje fijo. Y el barraje fijo ya sabemos de qué se trata, ¿no? Es una estructura sólida por la cual el agua no pasa a través de él, sino pasa por encima. Y tiene como objetivo, al igual que en el caso del barraje móvil, elevar el nivel de agua para que ingrese a la ventana de captación, ¿no? Se utiliza cuando el régimen del río es uniforme y la capacidad de captación de la toma es menor que la descarga del promedio del río, ¿no? Por lo que no es necesario ninguna regulación, dice, ¿no? Esto tiene que ver, como repito, con la cantidad de agua que trae el río en promedio, ¿no? Dice, ya que el exceso pasará por encima de la presa, ¿no? Ojo, cuando hablan de presa, vamos a ponerlo mejor acá. Acá puede confundir, ¿no? Acá no es presa, sino del barraje, ¿no? Pasa por encima del barraje, ¿no? El exceso puede pasar por encima del barraje, ¿no? Como, bueno, acá estamos viendo una figura. ¿Cómo cómo sería la palabra? Acá está justo acá puesto, ¿no? ¿Cómo se estima ese valor de L? L acá está en la figura, voy a agrandar un poco más porque lo vean mejor. L se refiere a esto, ¿ah? A esto se refiere L, ¿no? ¿Cómo se puede estimar un primer valor de L para luego, en base a los siguientes cálculos, ya poner el verdadero, o sea, el que corresponda para poder pasar el caudal de avenida? Lo podemos estimar a partir de esta expresión, ¿no? 2,45 por raíz cuadrada de Q. ¿Qué cosa es Q? El caudal correspondiente al de avenidas, ¿no? Y acá me di cuenta que hay una... Eso voy a tener que cambiarlo en el aula virtual. Acá es L, no es B. ¿Qué cosa es L? El ancho del barraje fijo en metros, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo estimar este primer valor como un primer valor tentativo por el cual yo voy a partir a hacer el diseño de la longitud del barraje, y en base a eso yo ya veo si debo agrandarlo o achicarlo. Por lo general el valor es un poco mayor a este resultado, ¿no? Entonces de esta manera uno estima ese valor de L, ¿no? Acá se está viendo qué cosa es L, esta es la dirección del agua, es una captación pequeña. Acá están los muros que les mencionaba, estos son los muros de encauzamiento o de protección, cuya cota, vean la altura que tienen los muros, ha sido obtenida a partir del nivel máximo que va a alcanzar el agua cuando pase un caudal de avenidas, ¿no? Entonces el caudal de avenidas va a hacer que el agua se eleve una altura, entonces estos muros tienen una altura mayor a ese nivel de agua, ¿no? Y acá está el barraje fijo, la longitud L, aquí está, es esta. El barraje móvil que está aquí al costado, es un barraje bastante pequeño. Y acá está la ventana de captación, que aún parece que es aún mucho más pequeña, ve un pequeño canalito que viene por aquí, la flecha indica, ¿no? Se nota que es una bocatoma bastante pequeña, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determino L? Con esta expresión como un valor preliminar, ¿no? Raíz 2,45 por raíz cuadrada del caudal de avenida, ¿no? Si es un caudal para un periodo de retorno de 100 años, pongo el valor que corresponde, ¿no? Esos 80 metros cúbicos por segundo, le sacamos la raíz y multiplicamos por 2,45, eso me da el valor de la longitud con la cual yo voy a iniciar a hacer mi cálculo de este barraje fijo, ¿no? Esta es la captación San Marcos en Cajamarca, es esta captación. Y es el barraje fijo, ¿no? Entonces acá lo que quiero que vean es lo siguiente. Ojalá que no se pierda bueno, sí se nota las fotos. Quiero que vean lo siguiente, ¿no? Son varias cosas que debemos observar aquí. En principio, estos dados que están, esto se puede mover. Bueno, vamos a sacar esto un poco. Voy a sacarlo a un lado. Vean los dados que aparecen aquí, ¿no?
El agua va a pasar por encima. Esta es una, acá no se nota, acá de repente pareciera que es un talud inclinado, no, esto es una curva, ¿no? Esta es una curva, un vertedero con curva, una curva hidrodinámica que obedece a una ecuación que está en función de la carga máxima de agua que va a pasar por ese barraje. El agua va a pasar pegado a esta superficie y va así con gran velocidad, ¿no? Y estos justamente, estos daditos que ustedes observan aquí, estos dados son disipadores de energía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ustedes saben que si acá viene por esta superficie que es bastante inclinada, el agua va a pasar en régimen supercrítico, y si entra a este cauce que tiene un tirante subcrítico, entonces el agua acá va a alcanzar su tirante subcrítico, y al encontrarse con este tirante supercrítico va a generar un salto hidráulico, ¿no? Entonces, de todas maneras va a haber una disipación de energía en este tramo. ¿Para qué sirven los dados que están colocados acá? Justamente para incrementar esa pérdida de energía, ¿no? Entonces, para hacer que la longitud de ese salto sea menor, ¿no? Por ese motivo se colocan estos dados que están aquí. Si ustedes en algún momento tuvieran necesidad de diseñar esos dados de disipación de energía, en el libro de Bente Chao hay un capítulo que habla justamente sobre todos estos casos, ¿no? O sea, si alguien está interesado o tiene en algún momento que hacer un diseño de ese tipo, vayan al libro de Bente Chao, y en la parte donde hablan del salto hidráulico hay un capítulo donde están estas pozas disipadoras y van a poder ver ustedes todas las características que tienen esos dados, ¿no? Que responden a una geometría en función de la carga de agua que va a actuar, en función de la carga unitaria, ¿no? O sea, acá lo que vale es el caudal por metro de ancho de este barraje, ¿no? Eso es lo que domina justamente el diseño de estos dados, ¿no? No es lo mismo que un metro pase, por un metro de barraje pasen 8 metros cúbicos a que por un metro de barraje pasen 15 metros cúbicos, ¿no? Entonces es diferente el efecto del agua sobre esta estructura, entonces en función a eso se varían las dimensiones de estos dados, ¿no? ¿Qué otra cosa quería que observen aquí? Lo que les hablaba, ¿no? Vean ustedes, acá tenemos superficie de concreto, el agua sale más veloz y encuentra un material que es más liviano, ¿no? Este es terreno natural. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Inmediatamente se ve la erosión que ha habido de este lado, ¿no? Cómo ha habido este desnivel y acá hay erosión, ¿ok? ¿Qué ha faltado colocar acá? Lo que les decía, enrocados, pero enrocados con un tamaño primero más grande y luego ir reduciéndolo, ¿no? Reduciendo el tamaño a un tamaño más grande que se calcule en base a la velocidad que va a llegar el agua por aquí. Se calcula el tamaño, luego se coloca un tamaño menor, unas 4 capas con dimensiones que van a ir reduciéndose y este efecto no se va a producir, ¿no? Ya no se produciría esta erosión que ustedes observan acá notoriamente aguas abajo de esta estructura de concreto, esta losa de concreto, ¿no? De esto ya hemos hablado también, ¿no? ¿Ok? Acá ustedes observan la captación y acá hay un canal, acá hay un desvío que aparentemente es cuando no quiere que ingrese el agua a la captación, que está yendo por esta dirección de la flecha. Hay otro canal que le hace que el agua se desvíe y retorne al río. Ven, esta abertura está justamente en dirección al río, ¿no? Eso quiere decir que se puede hacer que la bocatoma, como vimos en el caso de la tirolesa, ¿no? Se cierra una compuerta y el agua se regresa al río, ¿no? Esto está pasando aquí también, ¿no? Todas estas cosas corresponden a la etapa de diseño. O sea, cuando uno va a diseñar una bocatoma, ya sabe de qué manera va a funcionar esa bocatoma, ¿no? Ya sabe cuál es la forma de funcionamiento, qué va a pasar si sucede tal cosa. Tenemos que abarcar todas las posibles situaciones que se pueden presentar durante el funcionamiento de esa bocatoma. Entonces uno tiene que, en base a eso, empezar a diseñar todas estas estructuras alternativas, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no es un estándar, por si acaso, ¿no? Eso depende de cada realidad o cada forma de operación de estas bocatomas en el lugar donde se van a construir, ¿no? ¿Alguna consulta para volver a checar esta figura? Acá están viendo ustedes varias cosas, ¿eh? Están viendo los muros, están viendo justamente los dados de disipación, están viendo la erosión que se produce al pie a la salida de esta estructura de concreto, están viendo muchas cosas en esta foto. Cuestión de que ustedes observen simplemente, ¿no? Cuando vean fotos de estructuras hidráulicas y de bocatomas, empiecen a observar todos esos detalles, ¿no? Bien, si no hay preguntas, entonces regreso esto aquí y continuamos. Voy a checar nuevamente esto. Y seguimos, nos dice, esta es la captación San Carlos. En conjunto con el barraje móvil, se deben permitir el paso del caudal de la avenida Diseño, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Esta estructura, dice, debe mantener la carga de agua que garantice el ingreso del caudal de diseño por la ventana de captación, por lo que su altura debe ser igual a la que corresponde a la ventana de captación, más 0,20 metros que considera las pérdidas de energía y los efectos del oleaje, ¿no? En el caso del barraje móvil, si ustedes recuerdan, nosotros la altura del barraje móvil lo consideramos como P, que es este P, más esta altura H, ¿no?
P más H ya me daba la altura del barraje móvil, ¿no? ¿Por qué motivo se decía así? Porque el barraje móvil está pegado a la ventana de captación, ¿no? Tenemos ventana de captación y al lado nomás está el barraje móvil, ¿no? Acá está, ¿no? Este es el barraje móvil y ahí nomás está la ventana de captación, ¿no? A su lado, ¿no? En cambio, el barraje fijo está más alejado, ¿no? El barraje fijo está más alejado, entonces quiere decir que el nivel que está en esta estructura es pequeña, en una estructura más grande el barraje móvil es más ancho, entonces la distancia que hay del barraje fijo a la ventana de captación es mayor, entonces de todas maneras va a haber una pendiente, ¿no? El agua no va a ser horizontal, va a haber un declive ahí, por ese motivo se le está aumentando estos 20 centímetros, ¿no? Si en caso el agua baja de nivel, entonces esto que no baje por a menos de la altura de la ventana de captación, ¿no? Porque lo que queremos es que el agua ingrese totalmente por esta abertura, porque justamente esa es la abertura que me va a garantizar que se capte el caudal de diseño, ¿no? ¿De acuerdo? Repito, muchachos, ustedes si tienen dudas interrumpan nomás, yo estoy hablando considerando que me están entendiendo, por ahí de repente algo no está claro, interrumpan nada más. Entonces acá está en esta sección transversal de este barraje fijo, como ven ustedes la forma, ¿no? Es una forma curva, es una forma curva aquí, acá también hay otra forma curva que va a empalmar la parte inclinada del talud del barraje fijo con y ya el tramo horizontal de la pose de disipación, ¿no? Acá hay un C sub 0 que es la cota de fondo del río, en contacto con el barraje fijo, C sub 6 la cota de coronación, y este C sub 1 la cota de la pose de disipación. Esta abertura que ustedes ven acá es la abertura de la ventana de captación, que ya hemos visto de qué se trata, hemos visto cómo se diseña, ¿no? Y que hemos visto también que esto debe ser inclinado, ¿no? No debe ser vertical, sino debe ser inclinado para permitir la limpieza de las rejillas. Y además también el ángulo de inclinación entre el barraje fijo, la cara del barraje fijo con la cara de la ventana de captación debe ser no debe ser perpendicular, no debe ser mayor a, me parece que era 135, no me acuerdo, pero en ese rango variable, pero era mayor a 90 grados, ¿no? Ya habíamos dicho por qué también, ¿no? Se recomienda lo siguiente, dice que C sub C menos C sub 0, que es la altura del barraje fijo, sea igual a P más H más 0,20, ¿no? Es lo que estamos viendo en la figura, ¿no? La forma de la cresta del barraje fijo, que es esta forma, debe facilitar el paso del agua y evitar la cavitación, por lo que se recomienda el siguiente perfil. Ahora, en referencia al perfil, así como hay diferentes tipos de perfil hidrodinámico o aerodinámico, ustedes ven hay diferentes formas, ¿no? O sea, no es una única, no es un estándar que es el único perfil hidrodinámico que exista, ¿no? Hay perfiles hidrodinámicos que son más robustos y otros que son más esbeltos, ¿no? Todo eso obedece a varias ecuaciones, ¿no? Si quieren ver esas ecuaciones, en el libro de Presas Pequeñas hay varias de estas consideraciones que ustedes pueden tomar si en caso tendrían que hacer un diseño de la cresta de un barraje fijo, ¿no? Yo estoy colocando una de ellas nada más, ¿no? Ya ustedes, como les digo, ya es cuestión de que investiguen. Esto lo que les doy acá es no exactamente lo que deben aplicar, ¿no? Lo que les digo es como una semilla que se les pone a ustedes porque ustedes vean de qué cosas pueden hacer y a partir de ahí ustedes investiguen más, ¿no? Hay más fórmulas, repito, ¿no? Hay, como en este caso, ¿no? Hay para crestas más robustas, perfiles hidrodinámicos más robustos o más esbeltos, ¿no? Yo estoy colocando uno de ellos, perfil teórico de la UES, es un planteamiento que se hace, vean ustedes, acá es 0,2H, 0,5H, es una primera curva, esto sí es vertical, este es el eje del barraje, y sobre esto vean los ejes X, perdón, en el sentido horizontal, y hacia abajo en el sentido vertical, y esta es la ecuación que dominaría esta parte de la curva, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa ecuación? Si ustedes observan, es igual a X a la 1,85, que es igual a 2 por H a la 0,85 por I. ¿Qué cosa es X? Las coordenadas que va a tener esta curva, ¿no? En relación al eje X y al eje Y, ¿no? Entonces, en base a eso va a haber estas coordenadas que voy a obtenerla con esta ecuación. ¿Qué cosa es H? H es justamente la carga de agua que va a tener el barraje fijo en condición de máximo caudal, ¿no? Entonces ustedes, para eso previamente tienen que haber calculado cuál es el caudal de avenida y cuánto es lo que va a pasar por el barraje fijo y por el barraje móvil, y en base a eso ya tienen un H definido, ¿no? Tienen ese H definido. ¿Cómo calculan eso? Con la ecuación que hemos visto en el Jamboard, ¿de acuerdo? Con eso determinan el H. Determinan el H del barraje fijo, que corresponde al caudal de avenida, y con ese H recién hacen esta curva, ¿no? Antes no lo pueden hacer, ¿no? Teniendo este H y esto es un número, y acá tenemos tenemos X en función a Y, ¿no? Y esto es un número, ¿no? Entonces empezamos a dar valores a X y empezamos a tener los puntos de esta curva, ¿no? ¿Qué me garantiza esta curva de que el agua va a pasar? Cuando pase por aquí se va a deprimir y se va a pegar.
se va a pegar a esta superficie, ¿no? De modo tal que no se va a despegar, porque si se despegara en algún momento, la velocidad que alcance el agua por estas superficies tranquilamente puede alcanzar los 20 metros por segundo, ¿no? En algunas situaciones ha alcanzado esa velocidad. Usted puede decir, pero si el concreto aguanta, resiste solo hasta 3 metros por segundo, pero estos son eventos máximos puntuales que no duran, pues no están mucho rato actuando de manera permanente, ¿no? Entonces es válido ese tipo de velocidades por un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces el detalle está que el agua no se despegue. Si el agua se despega va a generar una presión de succión, una presión negativa en esta zona, que unido a los materiales que transporta el agua, pues siempre nunca va a transportarse limpia, va a transportar sedimento, entonces va a ser un efecto aquí un efecto abrasivo que va a empezar a carcomer toda esta superficie, ¿no? Entonces, por ese motivo, el agua tiene que garantizarse que el agua se pegue en todo momento a la superficie. Si no, ese efecto negativo va a provocar la cavitación, que por ahí acá está, la cavitación que va a empezar a generar presiones negativas bastante fuertes que van a empezar a erosionar toda esta superficie de concreto, como ha ocurrido en muchos barrajes de nuestro país, ¿no? Ahora, esta curva, si ustedes siguen desarrollando esta curva pues va a seguir su funcionamiento, que no va a agarrar esta forma, ¿no? Y menos va a hacerse horizontal en este tramo, ¿no? Entonces, ¿cómo determinan hasta dónde es esta curva con esta condición, ¿no? Esta curva debe empalmar a un talud 1 en 1,5, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que calcular la tangente de esta curva que sea igual a este talud. Y eso me daría mi X máximo, ¿de acuerdo? Teniendo mi X máximo, le doy su Y y a partir de ahí sigo con el talud 1,5, que sería este tramo recto, hasta empalmar esta curva, ¿no? Y esta curva empalma ya al plano horizontal, que ya es la posa de disipación, ¿no? De acuerdo con ustedes, todo este diseño corresponde a este barraje fijo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Si ustedes siguen dando valores a X e Y, esto se va a seguir haciendo curva, ¿no? Y se va a hacer tipo una parábola, ¿no? Se va a empezar a hacer esta curva, pero realmente un barraje tiene que tener esta forma, ¿no? Curva y luego agarra una superficie plana y empalma justamente ya la posa de disipación, ¿no? Se recomienda, de acuerdo a esta consideración, que el tramo recto sea con esta pendiente de 1 en 1,5, ¿no? Entonces eso tienen que buscar ustedes en esta curva, es fácil, ustedes manejan esto, dominan esto, aplican derivada y lo igualan a esta pendiente, y ya tienen el tramo en curva y pueden completar toda esta estructura, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta de eso que quedó claro? Es importante ese perfil hidrodinámico, si no van a tener problemas con la erosión en esa superficie, ¿no? Bien, muchachos, quedan mudos. ¿Sí? Bueno, ya quiero entender que está claro lo que estoy hablando. Bien. Entonces es importante, conclusión, muchachos, tengan en cuenta que es importante el H. Eso quiere decir que ustedes tienen el diseño de un barraje fijo con su perfil hidrodinámico, y ustedes lo quieren aplicar a otro río, a otra condición, en otra bocatoma, es muy probable que eso no funcione, ¿no? ¿Por qué? Porque está en función del H, ¿no? Entonces de repente en esa bocatoma que ustedes van a diseñar, el H que corresponde al barraje fijo no es el que correspondió al diseño que ustedes ya tienen, entonces esta curva ya no va a ser válida, ¿no? Entonces esto es dinámico, esto es en función de esto. Por eso es importante primero determinar el H, ¿no? Y acá dice el caudal que pasa por el barraje fijo se calcula aplicando la siguiente relación, y esta ya la que ustedes conocen, y es la que había puesto justamente en el Jamboard. Q es igual a C por L por H a la 3 medios. C es un coeficiente cuyo valor se encuentra entre 2 y 2.2, que justamente estos perfiles en cimacio, ¿no? Estos perfiles curvos, hidrodinámicos, el valor de C se incrementa, ¿no? En el caso de pared delgada es 1,84, ¿no? L es la longitud del barraje fijo. ¿Quién es L? Ya lo hemos visto acá en esta figura. Acá está L, se refiere a esto, ¿no? La longitud por la cual va a pasar el agua, ¿no? Y H es la carga de agua sobre el barraje fijo, ¿no? A ver, acá dice, ¿cómo determinar el punto donde comienza la curva de radio 5H? Es justamente lo que había mencionado, ¿no? Por eso les decía, ojo que acá estamos con un eje X y un eje Y que justamente funciona en esta parte superior del barraje, ¿no? Acá trazamos un eje horizontal y un eje vertical y empezamos a dar valores y puedo obtener puntos. ¿A quién le doy valores? A esta ecuación, ¿no? Empiezo a dar valores, estoy dando mis valores de X e Y. ¿Y hasta qué valor lo voy a dar? ¿Hasta qué longitud va a ser mi curva? Simplemente aplico la derivada, ¿no? La derivada, la pendiente, la tangente a esta curva, cuyo valor sea igual a esta tangente que está dado por esta inclinación de 1 en 1,5, ¿no? Esa igualación te va a permitir despejar un valor de coordenadas X, Y, ¿no? Entonces, de esa manera se determina hasta qué punto va a ser esta curvatura, ¿no? ¿De acuerdo?
Si ustedes derivan, esto va a quedar en función de X e Y, por si acaso. Hagan la prueba, ustedes deriven esto igual en esta tangente y van a ver que le va a salir una ecuación, van a poder determinar las coordenadas de ese punto y con esa coordenada hasta ahí trazan la curva y a partir de ahí tiran una recta con este talud, 1,5, hasta encontrar justamente esta posición, ¿no? Pueden intentar hacerlo, o sea, para que ustedes, para que les quede claro, para que les quede más claro esto, ¿no? ¿Está bien alguna consulta? ¿Alguna consulta adicional? Ingeniero. Sí. En la parte final, hay una curva de radio 0.5H. Sí. Ya, esa curva empalma directamente ya a la parte horizontal que vendría a ser. Sí, al en final. la parte horizontal, sí. Bien, continuando entonces, dice, debido a la colocación del barraje fijo en el cauce del río se genera un incremento de energía potencial. Eso es lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Claro, este barraje fijo, bueno, esto es más horizontal, no es tan inclinado. Si no está el barraje fijo, el nivel tirante del agua tiene un valor que es más pequeño, obviamente, que esto, ¿no? Pero al elevar el tirante del agua, esto está incrementando la energía potencial del flujo en esta zona, ¿no? Y esta energía potencial se va a transformar en energía cinética, ¿no? Que es justamente la que viene por aquí, ¿no? Que es la gran velocidad que va a alcanzar el flujo en este tramo, en esta curvatura justamente. Es lo que dice aquí, ¿no? Que al momento de verter por encima del barraje se transforma en energía cinética que causa erosión, por lo que es necesario construir una estructura conocida como colchón de disipación o steering basin, cuyo objetivo es provocar un salto hidráulico para disipar parte de la energía cinética ganada por el barraje fijo, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que tiene que ver ya la parte de la pose-disipación de este barraje fijo. Ahora, y quería terminar de mencionar algo aquí, para que lo tengan en consideración, lo siguiente, ¿no? Estos daditos, inclusive hay diseños en los cuales se coloca el dado acá en la misma curva, ¿no? Acá dentro de la curva pone una fila de dados, ¿no? Similar a esto lo ponen aquí en la curva, ¿no? Con el fin de disipar la energía justamente cuando recién va a alcanzar esa gran velocidad, ¿no? Son criterios, ¿ah? Ahora, ¿en qué caso se colocan estos dados? Estos dados se colocan en ríos en los cuales se tiene la certeza, pues, que el transporte de sedimentos es un transporte pequeño, ¿no? De diámetro de material, pues, ¿de cuánto? De un D50 de máximo 1 pulgada, ¿no? O sea, un material que realmente no es muy grande, ¿no? Que quizás sea posible, de acuerdo a esta zona en Cajamarca, Cajamarca ustedes saben que tiene su eje selva, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá la vegetación, no se ven rocas, no se ve nada, entonces es posible que el transporte de acá, el sedimento no sea de gran tamaño, por lo que sí es válido que coloquen estos dados que están aquí, ¿no? ¿Por qué no se pueden colocar dados en ríos que transportan material más grande? Porque en la primera avenida nomás pasa una roca de 25 centímetros, 30 centímetros y se revienta uno de estos dados y pasó la avenida y ya no encuentran ni un dado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado eso, no es aplicar por aplicar, ¿no? Le digo eso porque en la bocatoma Huachipa, que justamente fue diseño de Odebrecht, y que se ensayó en el Laboratorio Nacional de Hidráulica el diseño de esa bocatoma, ellos no conocen, pues ellos en los ríos de la selva que están en Brasil, son ríos como la selva que tenemos, como los ríos de la selva de nosotros, son ríos pues que traen gran caudal, es cierto que traen gran caudal, pero son pendientes bajísimas, ¿no? Entonces no hay un comportamiento como tenemos los ríos torrentosos que tenemos aquí, sobre todo el río Rímac, ¿no? Entonces, ese efecto torrentoso que tiene el río Rímac, unido a la característica del material de transporte del río Rímac, cosa que es diferente en la selva, ¿no? Ustedes van a ver los ríos de la selva, si son colores oscuros porque traen puro limo, pura arcilla, entonces ahí no transportan rocas, ¿no? Entonces, esa es la realidad de Brasil también, ¿no? Entonces, ¿qué habían hecho en su diseño? Lo habían llenado de dados de disipación, ¿no? Había puesto dados justamente en la zona hidrodinámica del barraje, habían puesto dados en la parte de abajo, ¿no? Entonces, ese diseño, pues a la primera avenida en el río Rímac se volaba todo, ¿no? Y podía inclusive volarse inclusive el mismo barraje fijo, porque esos dados están pegados al barraje y bien cimentados al barraje, ¿no? Entonces es posible que por arrancar el golpe arranque el dado y arranca parte del barraje fijo, ¿no? Entonces ese diseño, por ejemplo, no pasó, ¿no? Ni se modeló, ¿no? Simplemente no pasó porque se explicó cuál era el comportamiento del río Rímac y que esos dados no iban a funcionar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que estos dados, cuando van a aplicar protección, no es solo colocar el dado, sino ver qué es lo que va a venir por allí, ¿no?
Como digo, acá lo han puesto, aparentemente sí corresponde porque se nota que es un suelo con, no se ve roca, no se ve ningún material grande que pueda dañar estos dados, entonces allí sí es válido, ¿no? Los ríos de la selva con mayor razón, ¿no? Que no tienen un transporte de sedimentos, un transporte de fondo importante, entonces ahí no habría ningún problema en colocar este tipo de dados y van a funcionar, ¿no? Entonces tengan en consideración ese tipo del comportamiento en el cual ustedes van a diseñar, es importante que ustedes sepan esa realidad, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ninguna, muchachos. Bien, entonces nos quedamos aquí y el día de mañana continuamos ya con esta parte que es más que nada cálculo numérico. Y bueno, si no hay ninguna consulta, buenas noches a todos, muchachos. Nos vemos el día de mañana entonces y estudien para su práctica del día miércoles, ¿eh? Hasta luego, muchachos, nos vemos.